Bueno, hola a todos. Hoy día voy a hacer un video. Yo nunca salgo en cámara, excepto una vez que me grabaron de la televisión cuando grabé un ovni, solamente ahí, porque yo siempre estoy detrás de cámara, nunca estoy adelante, entonces para mí es raro. Eh, pero sí que quiero hacer un video ahora de algo que es muy importante y son unos cálculos que yo hice porque yo creo que sé algo de matemática. Yo estudié ingeniería en informática, soy contador, además soy fotógrafo y camarógrafo. Pero en la parte matemática a mí siempre me ha interesado mucho que los números no mienten. Los números siempre dicen la verdad. 2 más 2 es 4, se pueden ver otros factores fuera de eso, que es lo que voy a nombrar. ¿Ya? Entonces voy a empezar. Voy a hablar sobre el asunto de lo que está sucediendo ahora en el mundo. Mi punto de vista, o sea, no es mi punto de vista, son toda esta información la fui recopilando en todo el encierro que he estado viendo televisión, viendo internet, y yo empecé a investigar y llegué a la siguiente conclusión, y que ustedes también después de esto lo pueden sacar. ¿Ya? Ya. Esto hay que ponerlo en términos numéricos, obvio. La OMS se equivocó muy feo. La OMS y los infectólogos amenazaron que se venía una nueva peste española. Eso es lo que dijeron al principio. Cuando empezó todo esto, ellos dijeron: se nos viene una peste igual que la peste española, esta pandemia. Para que tengamos una idea, ¿qué fue la peste española? ¿Cierto? Esta fue desde 1918 e inicios de 1920. O sea, desde 1918 hasta 1920. Mató a 2% de la población en ese momento. Fueron 39 millones de personas. En la situación actual serían 150 millones de personas. Si se hubiera cumplido lo que la OMS y se hubiera parecido a la peste española, tendrían que morir 400.000 personas por día. Es más, si vemos que actualmente en el mundo mueren 60 millones de personas por año, siempre. Si tuviéramos algo parecido a la peste española, estarían muriendo 165.000 por día. Actualmente, por consecuencias del COVID, para llegar a 165.000 muertos, se demoró 105 días. O sea, los mismos 165.000 que ellos pronosticaron diarios han sucedido en 105 días. Hoy el acumulado está llegando a 500.000 aproximadamente. La televisión todos los días lo dice. ¿Se dan cuenta que hay una desproporción? ¿Por qué menciono esto? Porque las medidas de confinamiento propuestas por la OMS están en línea con esto. O sea, ellos dijeron que iba a suceder algo como la peste española, y las medidas que se tomaron fue como que iba a suceder la peste española, ¿cierto? Van a hacer caer la tasa de crecimiento del PBI mundial en 7 puntos. Esto llevó a que a nivel mundial se perdieran 130 millones de puestos de trabajo en el primer trimestre. En el segundo se han perdido 305 millones. Esto significa que la pobreza a nivel mundial subirá 10 puntos porcentuales. Yo lo saqué de la estadística, hice mis cálculos y me salió eso. Ustedes lo pueden verlo con un economista, con alguien matemático que averigüe, y es exacto esto. Es decir, 770 millones de seres humanos en el mundo son pobres extremos. Ahora, esto significa que están mandando a la muerte a 27 millones de seres humanos, por la proporción que se mueren, la proporción de pobres extremos es la cantidad también que se muere, hay una proporción. Y esta es 27 millones de seres humanos más, por algo que lleva aproximadamente 500.000 muertos. En este minuto en el mundo llevamos aproximadamente 500.000 muertos. ¿Se dan cuenta que el remedio es peor que la enfermedad? La misma OMS reconoció que fue una pésima idea el modelo de cuarentena para los países pobres o de ingresos medios. Ellos lo reconocieron en un momento, dijeron que las cuarentenas para los países pobres
y los países de ingresos medios no era el apropiado. Los infectólogos, ante estos números, dicen que uno desconoce todos los procedimientos que hay entre ellos, con el Ministerio de Salud, que se dicen estas cosas con nada de responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son números. Yo lo estoy poniendo en la mesa. Ahora los voy a defender los números. Estos números generan tanto desprecio por parte de la infectocracia. No sé por qué. No sé por qué los infectólogos son tan reacios a ver números. No lo entiendo. El punto es el siguiente. Amenazaron con algo que ha sido 300 veces menor de lo que es. En segundo lugar, impulsan un desastre económico, es decir, una caída del 7% del PBI mundial, llevando el 5% de pobres extremos en el mundo al 15%, o sea, un 10% más. O sea, llevar a 770 millones de personas a la pobreza extrema y matar a 27 millones de personas de hambre. Veo que esto es una cuestión muy complicada, en especial en países con menos recursos. Hablan de Estados Unidos. Primero hay que ver que la OMS ha venido trayendo muchas contradicciones, una tras otra. Hay que recordar que Estados Unidos le quitó financiamiento. Tanto que hablan de Estados Unidos la OMS, ¿cierto? Porque como le quitó el financiamiento, y hay que ver que la economía en este país se está recuperando muy fuertemente ahora estos últimos días. En Alemania, Angela Merkel demanda a los infectólogos por haber sobreestimado y haber exagerado todo esto. Hay que tener en cuenta todo el desastre económico y los daños van a ser enormes y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Cuál sería la manera inteligente de tratar esta enfermedad? No solo hay que fijarse en los peores casos del mundo, como Estados Unidos, Brasil, sino también hay que fijarse en los sistemas exitosos como Singapur, Taiwán, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Polonia. Hay que mencionar donde más impacta esta enfermedad es en los adultos mayores. Entonces habría que aislar a este grupo de personas o quienes tienen enfermedades de base que podrían ser golpeadas mayormente, ¿cierto? Aislamos a ese grupo que es débil, lo aislamos, lo ponemos aparte. Lo que habría que hacer es que el resto de las personas que pueden trabajar lo hagan y ser sometidos a muchos testeos. O sea, no haber paralizado la economía mundial, sino que haber dejado que ese grupo de sanos saliera a trabajar y testearlos. El que se enferma se guarda, pero no parar la economía mundial. Cuando veamos que la pobreza sea muchísima, será muy tarde. Todo por culpa de gente que no entiende de equilibrio general. Ahora vamos a ir a otro punto. ¿Qué es el equilibrio general? Que así es como se vive. Los infectólogos no entienden de equilibrio general. Cuando tú vas al médico te dice usted tiene que quedarse haciendo reposo tanto tiempo, te dice. Solo se puede hacer cuando tú tienes un trabajo formal, pero cuando tú no lo tienes, ¿cómo lo haces? Si te vas a meter en problemas económicos, esos problemas económicos te van a traer que te vas a descuidar en tu salud, va a estar peor. Bajo la lógica que han hecho los gobiernos, digo lo siguiente. En accidentes automovilísticos muere muchísima gente, entonces bajo esta lógica las autoridades prohibirían usar los autos. Esto sería ridículo, ¿verdad? Sí, porque si hay tantos accidentes, muchos, prohibamos los autos, prohibámoslo. Sería ridículo. Cuando todo esto pase, habrá un caos social tremendo. ¿Y qué nos dirán los infectólogos? ¿Se harán responsables? La peste española con la que amenazaron infectó a 1/3 del planeta. O sea, con lo que la OMS amenazó, debería haber infectado a 2.500 millones de personas, 160 millones de muertos y 160.000 muertos por día, que no ha sido. Y la realidad es que hay cerca de 500.000 muertos en total, en todo el mundo desde que comenzó esta enfermedad. Los infectólogos no saben que es exponencial, parece.
Las infecciones llevan un comportamiento que se llama función logística. Arranca como una exponencial, luego se convierte en una logarítmica. En el punto donde cambia el formato, la enfermedad de crecer crecientemente a crecer decrecientemente es donde encuentra el pic de infectados y de muertos también. Si entendieran un poco más de matemáticas, no habrían estado errando sistemáticamente cuando venía el pic, que aún no lo saben. Se le pregunta al ministro, ¿será ya el pic? Y él dice, no lo sabemos. Siempre dice lo mismo. El problema es que los gobernantes escucharon solo a los infectólogos y no miraron otros efectos. No conocen lo que es orden de magnitudes. O detrás de esto habrá algo muy oscuro. Ustedes saquen conclusiones. Yo solo puse las matemáticas en la mesa. Chao.